En esta madrugada del 11 de noviembre de 1918, a las 5:20 de la madrugada, hora francesa, en un vagón de tren habilitado para la ocasión en el bosque de Compiègne, se ha firmado el armisticio entre las potencias aliadas, encabezadas por el mariscal Ferdinand Foch y la delegación del Imperio Alemán, con el conde Alfred von Oberndorf a la cabeza. Dicho acuerdo entrará en vigor a partir de las 11 horas de la mañana, estableciendo el fin de las hostilidades en el frente occidental. Oficialmente, tras 4 años de sangriento enfrentamiento, la Gran Guerra ha terminado. Hace justo 100 años tenía lugar uno de los acontecimientos más trascendentales de todo el siglo XX. La firma del armisticio que ponía punto y final al conflicto bélico que desangró al mundo durante 4 largos años. La Primera Guerra Mundial. En el vídeo de hoy no os voy a explicar qué fue o cómo se desarrolló esa guerra, pues ya tengo un vídeo en mente sobre el tema, sino que me voy a centrar concretamente y de forma breve, como conmemoración de esta efeméride, en las consecuencias que trajo consigo la firma de este alto el fuego y su posterior ratificación con las potencias vencidas en los acuerdos de Sèvres, Neuilly, Saint-Germain, Trianon y Versalles, siendo este último el más importante de todos por las implicaciones políticas y sociales que tuvo para el desarrollo de la historia mundial inmediatamente posterior. Para que os sea más fácil de entender, voy a dividir la estructura del vídeo en 2 grandes bloques. En el primero os voy a explicar los tratados de paz que se firmaron, quiénes los firmaron y qué implicó cada uno a grandes rasgos. Y en segundo lugar os voy a hablar de las consecuencias más inmediatas que tuvieron la firma de esos acuerdos a nivel social, demográfico, económico y político. Los tratados fueron un total de 5, firmados individualmente con cada una de las potencias vencidas que habían participado en la guerra. El Tratado de Saint-Germain fue firmado con Austria el 10 de septiembre de 1919. En este tratado se estableció la liquidación total del Imperio Austrohúngaro y la antigua monarquía de los Habsburgo. En su lugar quedó reconocida la República de Austria, un pequeño estado que se quedaba ya sin salida al mar. También se establecieron las bases para la creación del Estado de Checoslovaquia y del Estado de Yugoslavia, colmando este segundo los deseos de Serbia de aglutinar en un mismo país a todos los eslavos del sur, algo que a la larga acabaría como el Rosario de la Aurora. El Tratado de Trianon se firmó el 4 de junio de 1920 con Hungría. Tras la desaparición del Imperio Austrohúngaro, tras el acuerdo anterior, el Reino de Hungría, que desde 1867 había estado unido a Austria, cambió su forma de gobierno por una república y perdió 2/3 partes de su territorio en favor de otros estados como Rumanía, Italia, la recién nacida Checoslovaquia y Yugoslavia. Así, Hungría perdió la totalidad de sus minas de oro, plata, mercurio, cobre y sal, así como la mitad de sus minas de carbón y todas menos una de las de hierro. Si antes de la guerra este país casi no importaba materias primas, tras la contienda tuvo que importar la mayoría. El Tratado de Neuilly fue suscrito con el Reino de Bulgaria el 27 de noviembre de 1919. Este país tuvo que renunciar a su salida al mar Egeo a través de Tracia, territorio que fue cedido a Grecia. Además, se comprometió a reconocer políticamente a la recién creada Yugoslavia, se le obligó a pagar una indemnización económica y se estableció la reducción de su ejército a la cifra de 20.000 soldados. El Tratado de Sèvres fue firmado entre las potencias vencedoras y el Imperio Otomano el 10 de agosto de 1920. Este dejó a ese imperio sin la mayor parte de sus antiguas posesiones, limitándolo a Estambul y parte de Asia Menor. En Anatolia Oriental se creó un estado autónomo para los kurdos, llamado Kurdistán, y varios distritos pasaron a Armenia, que se había independizado de Rusia en 1918. Grecia recibió Tracia Oriental, Imbros, Ténedos y la región de Esmirna. Además, sus territorios en Oriente Próximo y Oriente Medio pasaron a administración británica y a administración francesa. Sin embargo, contra este tratado, aceptado por el sultán y por las autoridades del gobierno otomano, se levantaron los nacionalistas liderados por Mustafa Kemal Atatürk, que tomaron el poder y combatieron victoriosamente contra los griegos y armenios, recuperando todos los territorios de la propia península de Anatolia y parte de la Tracia Oriental, tras lo cual se firmó en 1923 el Tratado de Lausana, que anulaba las cláusulas del Tratado de Sèvres.
Y por último, el Tratado de Versalles fue la madre de todos los demás y probablemente el que más conocéis, más que nada por todo el salseo que trajo consigo después. Este se firmó con el Imperio Alemán el 28 de junio de 1919, imperio que era sustituido por la recién nacida República de Weimar. En este documento se establecía que el único culpable de la guerra había sido el propio país germano y por lo tanto debía pagar unas desproporcionadas indemnizaciones económicas conocidas como reparaciones, que irían destinadas a la reconstrucción de los países aliados que habían sufrido la guerra. Unas indemnizaciones que ahogaron y terminaron por destrozar la ya de por sí maltrecha economía alemana. Además, se ordenó la inmediata desmilitarización de las zonas próximas al río Rin, la reducción drástica del número de efectivos de su ejército y también la entrega de su flota al completo a Gran Bretaña, dejándolos, por así decirlo, militarmente en pelotas. Territorialmente también se le obligó a ceder las minas de carbón del Sarre y los territorios de Alsacia y Lorena como compensación a Francia, la región de Poznan a la independizada Polonia para dotar a ese país de salida al mar a través del corredor del Danzig, dividiendo el territorio alemán en dos. Otros territorios alemanes europeos también fueron repartidos entre Dinamarca y Bélgica. Y por último, como hachazo final, se les despojó también de todas sus posesiones coloniales, tanto en África como en el Pacífico, que pasaron a ser tuteladas también por los aliados. Y una vez matizados los tratados, vamos con las consecuencias. A nivel demográfico, la principal consecuencia que tuvo el final del conflicto fueron las cuantiosas pérdidas humanas, como resulta obvio. Las cifras varían dependiendo del estudio o la fuente a la que se consulte, pero la cifra más popularizada y la que tiene, digamos, mayor aceptación es la que fija la cifra en torno a los 10 millones de fallecidos y los 20 millones de heridos, entre los que hubo, como novedad, un porcentaje altísimo de civiles, víctimas de los primeros bombardeos, el hambre y las enfermedades derivadas de todas estas penurias. Además, es importante destacar que muchos de los heridos sufrieron las consecuencias de la guerra durante toda su vida, ya fuese en forma de mutilación o peor aún, los trastornos psicológicos por el estrés y el shock al vivir tanta violencia y horror en primera persona, o el deterioro cognitivo y físico por culpa de la exposición a las primeras armas químicas de la historia, como el mortífero gas mostaza. A nivel económico, el efecto más llamativo de la guerra fueron las bestiales pérdidas materiales producidas por la devastadora destrucción de las zonas donde se habían desarrollado principalmente los enfrentamientos. Siendo especialmente sangrante el caso de los campos de cultivo, que quedaron plagados de minas y bombas sin explotar, algo que dificultó muchísimo su vuelta a la actividad agrícola y ganadera por el peligro que suponían para los campesinos, retroalimentando así la imposibilidad de generar alimentos a corto plazo y bajar los niveles de pobreza y hambre. También la duración del conflicto agotó las arcas de los países protagonistas, obligándoles a endeudarse hasta llegar incluso a la bancarrota, viéndose obligados muchos a imprimir y emitir enormes cantidades de dinero, algo que elevó la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios y los bienes de consumo hasta límites jamás antes vistos. Esto hizo cada vez más evidente la intervención de los estados en la economía, que resquebrajó las bases sentadas por el librecambismo del siglo XIX. Además, Europa y en especial Gran Bretaña perdieron su supremacía en los mercados en favor de los Estados Unidos, que acabó convertida en la primera potencia militar, industrial y financiera del mundo. A nivel social puede decirse que la Gran Guerra transformó la sociedad. Uno de los cambios más significativos fue el crecimiento exponencial del protagonismo de las mujeres en la vida pública, entre otras cosas por su mayor participación en el mercado laboral en sustitución de los hombres que estaban destinados en el frente. Algo que se hizo incluso más evidente cuando muchos países empezaron a reconocer y a legalizar el voto femenino durante el periodo de entreguerras. Por otra parte, los partidos y los sindicatos obreros también salieron fortalecidos al canalizar el descontento de la población por las penurias y la escasez provocadas por la guerra. El triunfo de la Revolución Rusa en 1917 fue vista por muchos como una esperanzadora alternativa al capitalismo, que era visto por estas organizaciones como el culpable ideológico del estallido del conflicto. Y para finalizar, a nivel político, la derrota de las potencias centrales significó la desaparición de los últimos imperios del continente. El Imperio ruso, el Imperio alemán, el Imperio otomano y el Imperio austrohúngaro se desintegraron por los tratados de paz y, en el caso de Rusia, por la revolución triunfante que vivió en 1917, que hizo aparecer en el tablero ideológico a un nuevo movimiento llamado a marcar la historia del siglo XX. El comunismo.
En el otro extremo, la caída también de estos imperios multiétnicos provocó un resurgimiento del nacionalismo, especialmente en los estados ya existentes previamente, pero que habían sido absorbidos, como es el caso de Estonia, Lituania, Letonia, Finlandia o Polonia, así como otros que acaban de nacer de los territorios fragmentados, como es el caso de la propia Yugoslavia y Checoslovaquia, de las que os hablé al principio. Una ideología que también encontró muy buena acogida en los diferentes territorios coloniales, que en muchos casos empezaron a reivindicar por primera vez su independencia de las metrópolis. Por último, se creó con sede en Ginebra la conocida como Sociedad de Naciones, destinada a ser una organización internacional encargada de fomentar las negociaciones diplomáticas para la resolución de conflictos y el fomento de la colaboración entre estados. Sin embargo, pese a la prosperidad de los años 20, las abusivas cláusulas de Versalles fueron vistas como una humillación y un agravio por la gran mayoría de la sociedad alemana, sentimiento que sería aprovechado y explotado descaradamente por Hitler y el nazismo a través de una política populista y expansionista agresiva que encontró gran acogida en Alemania tras el descontrolado incremento del paro que trajo consigo la crisis económica mundial que estalló por culpa del crack de la bolsa de Nueva York en 1929. Con esto llego hasta el final, espero que os haya gustado. La verdad es que me apetecía muchísimo conmemorar una fecha tan señalada, el poder vivir una fecha tan especial, el 100 aniversario del final de uno de los conflictos que marcaron indudablemente el siglo XX, que influyó de manera notable en el desarrollo de muchísimos acontecimientos posteriores a lo largo de todo ese siglo, de toda esa centuria, y que creo que era necesario recordar. Una vez dicho esto, deciros que tenéis como siempre el cajón de comentarios para dejarme opiniones, pareceres, lo que os apetezca. Ya sabéis que me encanta leeros y en la medida que me resulta posible también contestaros. Decir también que si os ha gustado me dejéis vuestro like, la verdad es que se agradece mucho que lo hagáis, así como que lo compartáis también en vuestras redes, tanto en Twitter, Facebook o Instagram, da igual dónde. Se agradece mucho, desde aquí os lo agradezco un montón. También que hayáis estado al otro lado de la pantalla viendo de nuevo un vídeo aquí en el Cubil. Nos vemos la semana que viene con más historia. Un saludo a todos, aquí Peter. Chao.